Bueno, y estos consensos son lo que busca el gobierno nacional en un momento tan crucial como este, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y la búsqueda de que se apruebe en el Congreso ese plan plurianual que marca el rumbo económico. Está Raúl de la Torre en línea y le agradecemos porque es un día cargadísimo de información económica. ¿Cómo estás, Rulo? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tan cerca estamos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por qué está tan importante esta presencia, por ejemplo, hoy del presidente en la UIA y el acercamiento a estos sectores, digamos, importantes de la economía? Sí, hay varios aspectos en donde claramente el gobierno está buscando el respaldo o el consenso de estos sectores en lo que está planteando lo que parece ser el tramo final del acuerdo. Recordemos que ayer estuvo Martín Guzmán en la CGT, hoy la presencia del presidente de la Nación en la Unión Industrial está marcando que seguramente hay un mensaje que se trata de transmitir respecto del esfuerzo que está haciendo el gobierno para apurar este acuerdo. Por otra parte, tenemos la visita que va a hacer la misión argentina del Ministerio de Economía y del Banco Central a Washington este fin de semana para una reunión técnica con el staff del Fondo Monetario Internacional. Es la visita de mayor nivel que se ha dado hasta ahora de funcionarios argentinos a Washington, por lo cual hace suponer que se están cerrando los últimos puntos para un acuerdo. Hay dos documentos que me parece que son los que están sobre la mesa en este momento. Uno es el programa plurianual, que según lo que me confirman, ese programa está absolutamente ya elaborado, terminado, se le va a presentar al Fondo Monetario Internacional este fin de semana, y una vez que el fondo tome conocimiento del mismo, en los próximos días, que será la semana próxima o más probablemente la siguiente, se va a presentar al Congreso Nacional en Argentina, ¿no? Bien. Y el otro es el tema del acuerdo con el fondo, un acuerdo que seguramente después de esto se tratará de firmar. Lo que se espera que suceda este fin de semana, que se le den las puntadas finales al acuerdo. Por eso es que en la delegación viajan responsables de la política monetaria, es decir, del Banco Central, el responsable de Hacienda, el responsable de financiamiento, es decir, y del subsecretario de Política Económica, es decir, las personas claves para cada uno de los capítulos de ese acuerdo con el FMI. Bien, vamos a compartir y después analizamos lo que dijo y parte de lo que dijo en realidad la portavoz Gabriela Cerruti negando la posibilidad de una devaluación y de un ajuste justamente en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno está representado y está conversando con los empresarios y con los industriales. Además, estamos todos, obviamente, compartiendo de alguna manera el espíritu optimista con respecto a esta senda de crecimiento que para los industriales y los empresarios es tan fundamental como para todos nosotras y nosotros. No existe por el momento la idea de ningún tipo de devaluación y no consideramos que la brecha entre los diferentes tipos de dólares sea mayor, es más, creemos que es menor que en lo que existió en otro momento del año, así que creemos que es un buen momento para seguir con mucha tranquilidad en todos los temas en los que estamos trabajando. La posición del gobierno con respecto a una cantidad de temas, incluido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, repitiendo lo que venimos diciendo desde el principio, que tenemos que crecer, que cualquier acuerdo tiene que ser en el marco del crecimiento de la Argentina y que esa es la postura de todo el gobierno y que fue la que expresó ayer el ministro Mansur. Sobre el viaje a las reuniones con el staff del fondo, son reuniones y negociaciones que se siguen manteniendo en el marco de una negociación, se mantuvieron en Roma, se siguen manteniendo para llegar y para seguir trabajando en la búsqueda de un acuerdo, que es lo que todos esperamos que suceda próximamente. En el mes de septiembre nos encontramos con que ya se contabilizan en la Argentina 120.000 trabajadores más en la economía formal que en diciembre del 2019. Esto significa no solo que hemos recuperado lo perdido durante la pandemia, sino que también empezamos en la senda de recuperación de lo que se había perdido durante la crisis económica del 2017, 2018, 2019, durante el gobierno anterior. Bueno, viene el gobierno poniendo el acento también en el crecimiento económico. La gran pregunta, estamos con Raúl de la Torre en línea, es, Raúl, justamente qué margen tiene el gobierno, más allá de la voluntad, con respecto al dólar y también con respecto a un ajuste, esto dicho entre comillas, el ajuste efectivamente se realiza cuando uno mira las cuentas. El tema es a quién afecta o quién no afecta y la idea aquí es que no afecte justamente más a los sectores populares, ¿no?
Sí, vos sabés que con el tema del ajuste hay una discusión política y técnica, porque cuando se habla de ajuste fiscal se entiende que se está hablando de reducción del gasto. En el caso de Argentina lo que está presentando, y lo que ya sucedió este año, es una reducción del déficit fiscal, que no es lo mismo que un ajuste fiscal o una reducción del gasto. Lo que ha sucedido es que aumentaron mucho los ingresos, el otro dato, digamos, el resultado fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos. Y lo que ha tenido el gobierno en este año es un aumento importante en los ingresos y gastos que seguramente por una inflación mayor a la esperada hay cierta licuación del gasto, hay una baja en el gasto real, pero no por ajustes o recortes de gasto. El otro tema, el de la devaluación, yo te diría que no tiene margen el gobierno y además tiene la convicción de que no necesita ni sería conveniente una devaluación. Bien. Una devaluación sería sinónimo inevitable, inevitable, esto es mecánico de mayor recesión y mayor inflación. Y la verdad que no tiene ni siquiera un beneficio como contrapartida, porque esto no mejora, esto hasta el propio Fondo Monetario Internacional, algunos documentos técnicos lo ha reconocido, no mejora la eficiencia o la productividad del país como para que por eso vaya a exportar más. Con lo cual no tiene beneficio. No conocemos exactamente si el fondo está exigiendo una devaluación. Ayer el presidente del Banco Central, Miguel Pecci, cuando estuvo en esta reunión de la conferencia industrial de la UIA, de la cual ustedes recién estaban informando, dijo que en realidad el fondo no está exigiendo una mega devaluación. De todas formas, la respuesta argentina sería que no a un pedido en ese sentido. Bien, volveremos a hablar seguramente de este tema. Para cerrar, te quiero consultar por otra noticia importante que trascendió en la jornada y es la renuncia de Débora Giorgi, que hasta aquí, con un perfil bastante bajo, pero muy metida con el tema congelamiento y control de los precios, estaba secundando a Feletti, todavía no nombrada, no oficializada, digamos, en el cargo. ¿Qué tenemos que entender a partir de este alejamiento? Sí, como decís, un perfil bastante bajo en cuanto a lo que significa públicamente, sí, en declaraciones, pero no tan bajo en lo que significa su participación en las reuniones y en los acuerdos que se buscaban hacer con los distintos sectores, ¿no? Supermercadistas, almacenes, industria de alimentación y demás. Ha tenido una participación muy activa. Evidentemente, el desplazamiento de Débora Giorgi digamos, no es una buena noticia para Roberto Feletti, que la tenía como una de, o diríamos, su principal colaboradora en esto, pero evidentemente hubo ahí algún conflicto por el cual no se confirmó su nombramiento y Giorgi en definitiva decidió de dejar el cargo. No es, repito, no es una buena noticia para Feletti, de algún modo hay que entenderlo como un cuestionamiento a su postura, una postura de Roberto Feletti frente al tema precio que está provocando algunas discusiones internas, porque me parece que también el tema inflación es uno de los temas más complicados que tiene el gobierno por delante y naturalmente hay distintas posiciones con respecto a esto. La de Feletti hasta ahora, acompañado por Débora Giorgi, parecía o se presentaba como la más dura en el sentido de disciplinar a los sectores dominantes o formadores de precios. Bueno, esto obviamente no hay un acuerdo absoluto en el gobierno hasta este punto. Me parece que es un tema que sigue abierto a discusión. Gracias, Raúl de la Torre.